Santiago Abascal ha vuelto a viajar a Washington para formar parte del ACPAC. Ahora bien, ¿qué es exactamente el ACPAC? Se trata de la Conferencia de Acción Política Conservadora, un importante foro anual impulsado por la Unión Conservadora Americana. Este evento es uno de los encuentros más relevantes para el movimiento conservador en Estados Unidos, donde se congregan líderes políticos, activistas, periodistas y ciudadanos con el fin de debatir sobre estrategias, políticas y principios fundamentales del conservadurismo. Mientras esto ocurre en la capital estadounidense con Abascal, el dirigente de Vox y de Patriots, Iván Espinosa de los Monteros, sigue mostrando una intensa actividad política. Y precisamente hoy quiero profundizar en los motivos de este creciente dinamismo. ¿Han notado ustedes que, desde el 10 de octubre de 2024, su presencia y acciones se han intensificado significativamente? Puede que, de entrada, no recuerden qué sucedió en esa fecha, pero si analizamos los hechos, encontramos un punto de inflexión clave: el día en que su esposa, Rocío Monasterio, decidió abandonar su cargo en la Asamblea de Madrid. ¿La razón? Vox le negó la posibilidad de continuar como presidenta del partido en la región, un cargo que ella aspiraba a mantener. Ese fue el detonante que llevó a Monasterio a renunciar a su escaño. Pero lo cierto es que, incluso antes de eso, su posición dentro del partido ya era bastante comprometida, algo que, de hecho, anticipé en este canal. La situación había cambiado drásticamente desde la salida de Espinosa de los Monteros de Vox el 8 de agosto de 2023. En aquel entonces, muchos argumentaban que Monasterio no tenía por qué seguir los pasos de su marido, asegurando que eran figuras políticas independientes y que sus trayectorias no estaban necesariamente ligadas. Sin embargo, los acontecimientos han demostrado que no era tan sencillo desligar ambas situaciones. Ahora bien, la pregunta que surge es la siguiente: ¿cómo podía Vox mantener a Monasterio en un puesto de relevancia cuando su esposo ya estaba fuera del partido y comenzando a trazar un camino propio? Además, dentro de la formación, eran plenamente conscientes de los motivos que llevaron a Espinosa de los Monteros a dimitir como portavoz en el Congreso. No obstante, es importante recalcar que Vox no apartó a Rocío Monasterio de la política, como sí ha ocurrido con otros miembros, como Rubén Manso, Víctor Sánchez del Real o Juan García Gallardo. De hecho, le ofrecieron continuar como portavoz en la Asamblea de Madrid, pero ella rechazó la propuesta y decidió alejarse. Lo curioso es que, a diferencia de otros exintegrantes de Vox, Monasterio ha optado por mantener un perfil bajo tras su salida. Hasta el momento, no ha generado polémicas, ni ha dado entrevistas explosivas, ni ha realizado declaraciones que pudieran interpretarse como ataques al partido. En ese sentido, su caso es único dentro de los que han abandonado la formación. Sin embargo, la cuestión de fondo sigue siendo la misma. ¿Realmente era un motivo suficiente el no haber sido reelegida presidenta de Vox en Madrid para dar un paso al costado? Personalmente, puedo comprender su decisión, ya que la situación era insostenible, pero no deja de ser llamativo. Y aquí surge otra reflexión: ¿estamos hablando de una cuestión meramente política o de intereses económicos? Porque si nos guiamos por algunas declaraciones recientes, parecería que la remuneración en política es un factor determinante. Recordemos lo que han manifestado diversas figuras en los últimos días. Juan García Gallardo aseguró que ingresar a la política le significó una pérdida económica. Iván Espinosa de los Monteros señaló que los sueldos en política son insuficientes, y Víctor Sánchez del Real hizo comentarios en la misma línea. Esto nos lleva a preguntarnos si algunos buscan estabilidad económica en la política o si, más bien, la ven como una inversión a futuro, con la expectativa de obtener mejores oportunidades más adelante. Tomemos como ejemplo a otro exdiputado de Vox, Juan Luis Stegman, conocido como el Dr. Stegman. En su caso, aceptó formar parte de las listas de Vox en las elecciones generales de julio de 2023. Sin embargo, al no obtener los votos suficientes para lograr un escaño, cuando más tarde tuvo la oportunidad de asumir el acta de diputado tras la renuncia de Espinosa de los Monteros, decidió rechazarla y anunciar su salida del partido. Y aquí surge una pregunta inevitable para él: si el resultado electoral hubiese sido diferente, ¿habría permanecido en Vox? Porque lo cierto es que, tras las elecciones, dejó claro que su salida se debía a que el partido había tomado una deriva antiliberal. Pero entonces, ¿por qué decidió presentarse a las elecciones en primer lugar? Es evidente que la política es un terreno donde las decisiones no siempre responden únicamente a ideales o convicciones, sino que en muchas ocasiones están marcadas por factores estratégicos, personales e incluso económicos.
Esa supuesta deriva antiliberal y contraria a la ciencia que usted menciona, ¿cuándo exactamente la percibió? ¿Fue un día antes de su renuncia? ¿Un mes antes? ¿Un año antes? ¿Quizás durante la pandemia? Me gustaría saber en qué momento tuvo esa revelación, porque hasta donde tengo entendido, Vox no ha modificado en absoluto sus principios desde que lo sigo. Además, usted también comentó algo acerca de que el partido se estaba inclinando hacia un neoal-anismo. En definitiva, lo que usted hizo resulta bastante sospechoso, muy similar a lo de Espinosa de los Monteros. No se cumplieron sus expectativas, no consiguió lo que probablemente aspiraba, como por ejemplo ser ministro de Sanidad, y decidió marcharse lanzando críticas. Luego, basta con echar un vistazo a su perfil en redes sociales para notar que prácticamente se ha transformado en un militante más del Partido Popular, dado su entusiasmo por medios como Es Radio, Libertad Digital y otros similares. Esto nos lleva a un punto clave. A lo largo de los últimos años, dentro de Vox han existido muchos perfiles que, en realidad, tenían una mentalidad más afín al PP y precisamente por eso han terminado yéndose, porque en el fondo nunca dejaron de ser lo que realmente eran. Y ya que estamos hablando de figuras relevantes, pasemos a Iván Espinosa de los Monteros. Resulta que ahora se ha vuelto un apasionado del fútbol. Sin embargo, según él mismo ha contado, ha tenido que dejar de jugar. Durante su último partido como diputado, cuando aún se desempeñaba como defensor central fuerte en la marca, pero sin mala intención, según sus palabras, se produjo una jugada en la que chocó con otro jugador y ambos terminaron en el suelo. En ese momento, el otro le dijo: «Pero si yo te voto». Espinosa quedó desconcertado, sorprendido por lo ocurrido, y a partir de ahí, decidió abandonar el fútbol. Este pequeño relato proviene de una reciente intervención suya en una conferencia, que tuvo lugar hace muy poco, acompañado por Esperanza Aguirre y Albert Rivera. Pero lo interesante aquí es el paralelismo que él mismo establece. Al compartir esta anécdota, sugiere de manera implícita que lo mismo le ocurrió dentro de Vox. Lo que está tratando de transmitir, a través de esta metáfora futbolística, es que en su paso por el partido se produjo un conflicto interno con alguien que, en teoría, estaba en su mismo equipo. ¿Van captando la idea? No hace falta que diga nombres, pero creo que todos podemos intuir a quién se está refiriendo. Así que Espinosa dejó Vox y, tras la salida de su esposa, Rocío Monasterio, su agenda de conferencias se ha intensificado. Todo este proceso, que algunos han querido presentar como una simple transición, no es más que una gran puesta en escena. Yo he sido de los pocos que lo ha señalado abiertamente en YouTube. Todo esto forma parte de un plan mucho más amplio. La gran pregunta es, ¿qué pretende realmente Iván Espinosa de los Monteros? ¿Cuál es su objetivo final? Pues bien, si analizamos su discurso, la respuesta es clara. Él insiste en que Pedro Sánchez sigue en el poder porque no existe una alternativa política capaz de entusiasmar al electorado. Su propósito es, por lo tanto, construir esa opción ilusionante que, según él, hace falta en España. Pero, si lo que propone Vox ya fuera suficiente como alternativa, lo diría sin titubeos. En cambio, su planteamiento deja entrever que no considera a Vox como la verdadera opción de cambio, y de ahí su intención de desarrollar algo diferente. Básicamente, lo que sostiene es que la razón por la que la gente no vota masivamente a Vox es porque no lo ve como la solución definitiva. La razón por la que Vox no logra captar un respaldo masivo no tiene que ver con la falta de entusiasmo en su mensaje o propuestas. Al parecer, Espinosa de los Monteros ha llegado a esta conclusión después de varios años inmerso en la política, en primera línea del debate público. Pero la cuestión es, ¿qué soluciones plantea al respecto? Según él, es imprescindible que la alternativa genere emoción y expectativas. Sin embargo, esta afirmación resulta demasiado vaga. En definitiva, lo que se necesita son propuestas concretas. Así que me dirijo directamente al señor Espinosa de los Monteros. ¿Acaso Vox no plantea medidas? ¿Carece de un programa económico o de iniciativas en distintos ámbitos? Usted, que ha formado parte del partido y ha estado en su núcleo, sabe perfectamente que las propuestas existen. Entonces, el problema no es la falta de ideas, sino otra cuestión que usted evita mencionar. Y me sorprende, porque se presenta como alguien con un gran conocimiento de la política, alguien a quien muchos respetan precisamente por su capacidad analítica.
Sin embargo, omite un factor determinante en todo esto. Vox no tiene un problema de atractivo en sus propuestas, sino que enfrenta un entorno donde los medios de comunicación trabajan día y noche para desacreditarlo. Ese es el primer punto. El segundo punto es que los demás partidos políticos, incluyendo el PP, al que usted parece considerar parte de la alternativa, operan bajo la misma lógica, marginando sistemáticamente a Vox. Lo que usted ahora defiende fuera del partido, bien podría haberlo defendido desde dentro. Por eso, para mí, su postura no es creíble. ¿Por qué no lo hizo cuando tenía la oportunidad? ¿Por qué no se lo permitieron? Si ese fue el caso, es otro asunto completamente distinto. Lo que sí queda claro es que usted siempre ha apostado por acercar el PP a Vox, aquella estrategia de tender la mano que marcó la campaña electoral de las generales de 2023. Y eso, precisamente, fue lo que restó entusiasmo a la propuesta de Vox. De hecho, en este canal critiqué en su momento esa postura, argumentando que Vox estaba mostrando demasiada disposición a pactar. Curiosamente, usted tampoco menciona este aspecto en sus discursos. Entonces, ¿quién orquestó ese acercamiento? Usted ahora evita señalar responsables porque ha adoptado una posición de aparente neutralidad, tratando de dar una imagen equidistante. Vox y el PP son responsables por igual, ambos deben cambiar. Pero no, señor Espinosa, las cosas no son tan simples. El Partido Popular sigue fiel a su esencia, mantiene la misma estrategia de siempre. Y lo que usted propone es, en pocas palabras, una quimera, algo irrealizable. Pretender una unión entre PP y Vox es un imposible. Además, su salida y la de otros miembros del partido no ha hecho más que desmotivar a muchas personas. Han sembrado la desilusión entre los votantes que confiaban en ustedes. Y ahora, después de haber contribuido a esa sensación de desencanto, se presentan como salvadores con una nueva visión, proponiendo unidad y reconciliación para derrotar a Sánchez. Pero el problema no es solo Sánchez. El problema es Sánchez y también Feijóo. Esa es la realidad. Parece que usted ha terminado atrapado en una contradicción. Cuando formaba parte de Vox, tenía claro que PP y PSOE eran dos caras de la misma moneda. Pero ahora, desde fuera, su discurso se ha diluido. Y aquí estamos, debatiendo ideas, que es lo realmente importante. No obstante, no puedo ignorar una de sus afirmaciones más llamativas. Usted sostiene que los políticos deberían ganar más dinero. Esa declaración, por sí sola, ya lo desacredita como referente de este debate. Sin embargo, dejando ese detalle de lado, me centro en lo esencial. Sus argumentos no se sostienen, y su postura actual no es coherente con lo que predicaba cuando aún militaba en Vox.